oración para poder empezar. Vamos a hacer una oración para poder empezar la clase. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, te damos gracias, oh Dios. Gracias por este precioso momento en el cual nos permites compartir. Padre, pedimos para que nuestros corazones estén totalmente atentos a tus palabras, que podamos disfrutar y recibir mucha gracia, mucha llenura de tu Santo Espíritu, para poder ejercer esa labor que tú nos has encomendado. Que cada palabra, Padre Santo, que tú nos hables hoy, halle la cabida en nuestro corazón y que esas palabras sean como esa semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que a través de esas palabras, Padre, podamos encontrar la razón absoluta y el deseo absoluto en nuestro corazón de poder salvar las almas en el campo y de poder llevar a cabo la gran comisión que tú nos has encomendado desde antes de la fundación del mundo, porque ya nos habías preparado para esto, Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús el Cristo. También, Padre amado Señor, quebrantamos todo poder de las tinieblas que se oponga a esta reunión. Quebrantamos todo poder del enemigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y atamos toda fuerza de Satanás y creemos, Padre Santo, que el enemigo está derrotado y que no tiene parte en nosotros. Muchas gracias, Padre precioso. Gracias por todo. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Amén. Muchas gracias, Padre precioso. Ok. Hoy vamos a estar estudiando acerca de lo que es el corazón de Cristo que debemos abrazar. Pongan allí como título el corazón de Cristo que debemos abrazar. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11. Así que vamos a buscarlo todos, por favor, y vamos a leer esta escritura. Podemos empezar ya. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo primero que debemos entender es que la única manera para poder llevar a cabo el evangelismo y cumplir con el mandato de Cristo que nos encomendó es realmente tener el corazón del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Qué debo entender? Como primer lugar, Dios fue el que nos eligió. Es lo primero que debo entender. Dios fue el que nos eligió. Nosotros no nos podemos elegir a nosotros mismos. Puedes decir, a ver, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Podemos decir, es que yo llegué a los pies de Cristo. No llegamos a los pies de Cristo. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos eligió. Él fue el que nos escogió. ¿Y a quiénes escogió? Escogió a personas sin estudio. También escogió a personas con estudio. Escogió a personas muy inteligentes. También escogió a personas menos inteligentes. Llamó al vil y también llamó allí a todos.
como dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, al menospreciado. Llamó lo que para la sociedad no servía. Llamó al rechazado, al oprimido, al que estaba a punto del suicidio, al empresario, a todos los llamó. Llamó al ladrón y también llamó al médico. Llamó al empresario, también llamó al pescador. Llamó al que también cobraba impuestos, también llamó al publicano, así como también llamó a los hombres de gobierno. Por eso es importante que nosotros entendamos que Él es el que llama. ¿Qué debo grabar en mi corazón para poder disfrutar realmente de mi vida en Cristo? Yo no puedo salvarme. Ninguno de nosotros podemos hacer nada para salvarnos. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 44? Allí está la respuesta absoluta. Escuchen estas palabras. Nosotros no podemos venir a Cristo porque nosotros queramos. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir al Señor Jesucristo si no le fuere dado por el Padre. Por eso Él fue el que lo hizo. Él fue el quien nos escogió y nos llamó. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4? Allí está la respuesta absoluta. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos allí santos y sin mancha delante de Él. Solo Él puede realmente santificarnos. Él fue el que lo hizo. Él fue el que nos salvó y nos santificó. Leamos, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 30. Leamos esta escritura muy importante. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Él mismo fue el que nos llamó. Él mismo fue el que nos salvó. Él mismo fue el que nos santificó. Él mismo fue el que nos predestinó. Él mismo es el que hace todo. Y Él glorifica su nombre también a través de nuestras vidas. Él fue y Él es y Él siempre será quien hace todas las cosas en nosotros, y así nosotros debemos seguirlo de esa manera. Si leemos Gálatas capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, allí vamos a encontrar otra respuesta de que Él es el que hace todas las cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces fue Él quien me amó. Por eso Él nos amó primero. No puedo amar a Dios si Él no me ama primero. Porque si no conozco su amor, ¿cómo lo voy a amar? Si no conozco realmente que Él está en mí, ¿cómo lo voy a entender para poder amarlo? Entonces, Él tuvo que amarme también para yo poderlo amar a Él. Por eso nadie puede decir, es que yo amo a Dios. Si no conoce a Dios, ¿cómo puede amar a Dios si no lo conoce? Tiene que Cristo estar en mi corazón y Él haberme amado con su amor para yo con su mismo amor poder amarlo a Él. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo hace en nosotros lo que es agradable para Dios. Por eso yo tengo que llegar a la conclusión de que yo no puedo hacer absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque la inteligencia que yo tengo realmente no sirve. Sirve para cosas naturales, pero mi inteligencia no sirve para que yo siga a Dios. Ni mi inteligencia, ni mi posición, ni tampoco sirve seguirlo en mis propias fuerzas. Nada de estas cosas realmente funcionan. Solamente funcionan las cosas que están realmente en Cristo. Por eso en Cristo están todos los tesoros del conocimiento. En Cristo están todas las cosas que nosotros necesitamos para poder seguir a Dios. En Cristo está la sabiduría, en Cristo está el poder, en Cristo está el conocimiento, en Cristo está el temor. Todas las cosas están en Cristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 11, versículo 1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Solo puedo entender las cosas de Dios si el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios, cuando viene a mi vida, Él es el que me da el poder, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, hasta consejo para poder direccionar en todas las cosas que tienen que ver con Dios. No puedo hacer absolutamente nada para salvarme y no puedo hacer absolutamente nada para hacer la obra de Dios si no es Dios mismo quien la hace a través de mi vida. Pablo tuvo muchos conflictos a sí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo creyó que las cosas de Dios se hacían con la ley. Por eso él pensó que las cosas se hacían con sus propias fuerzas. Llegó a la conclusión allí en Romanos capítulo 7 de que su vida era miserable. ¿Por qué? Porque Pablo no hacía lo que quería, sino que realmente lo que no quería, eso es lo que siempre hacía. Así que se sintió muy miserable. Hasta que a través de ese sentimiento de miserableza pudo encontrar la respuesta absoluta. ¿Qué encontró? Encontró que él no puede hacer nada si no es Cristo quien lo hace a través de nuestras vidas. Encontró y dijo, gracias doy a Jesucristo. Entonces, él se dio cuenta que el único que podía hacer todas las cosas a través de su vida era Cristo. Él se dio cuenta que en sus fuerzas no se podía salvar. Él se dio cuenta que en sus fuerzas no podía hacer la obra de Dios. Él se dio cuenta que en sus fuerzas no podía salvar a nadie, ni predicar el evangelio a nadie, porque en sus fuerzas no servía. Hasta que dijo, gracias doy a Jesucristo. Nosotros llegamos a Dios porque Él quiso. Él nos salvó porque Él quiso. Él nos santificó porque Él quiso. Él nos predestinó porque Él quiso. Él hace la obra a través de nosotros porque Él quiere. Todo lo hace a través de Él. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27? Para que se den cuenta que Él hace todo. Él pone todo lo que necesitamos para que llevemos a cabo su obra. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. Miren lo que dice aquí, dice, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace todo eso? Él mismo. ¿Quién es el que pone el espíritu? Él mismo. ¿Quién es el que quita el corazón y pone otro corazón nuevo? Él mismo. Toda la obra la hace Dios. Cuando yo llego a la conclusión de que toda la obra la hace Dios, entonces la pregunta que yo debo hacer es, ahora que yo he sido salvo por el Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si Él lo hace todo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Anoten allí, debo confiar en Él. Debo confiar en lo que Él hizo. Debo confiar en lo que Él hace. Y debo confiar en lo que Él seguirá haciendo. ¿Qué más debo hacer? Sabiendo que Él es el que lo hace todo. Solamente confiar en Él a través de la oración. Tener una relación con Dios cual nunca hayamos tenido antes. Antes estábamos preocupados por no pecar, por no pecar, por no pecar, por no pecar, por no pecar. No quiero caer en este pecado, no quiero caer en ese pecado, no quiero caer en ese pecado. Esa es nuestra preocupación. Ahora, nuestro deseo es buscarlo a Él. Es tener comunión con Él. Es disfrutar de su amor. Es disfrutar de su compañía. Es disfrutar de lo que Él ya hizo en mí. Entonces, haciendo esto, el pecado perderá la fuerza. Aquello que no podías vencer, perderá la fuerza. Aquello que te vencía, perderá la fuerza. Aquello que te dominaba, se soltará y será derrocado porque estás disfrutando realmente de la salvación que Dios te entregó. Si piensas que tienes que salvarte o si piensas que tienes que hacer lo más mínimo, lo más diminuto para poder salvarte, quiere decir que no es Cristo quien te salvó. Cristo es el que hace todo. A Él también dice su palabra que Él produce el querer como el hacer en nosotros para hacer su santa voluntad. Él produce hasta el querer para el hacer. Es decir, de que Él mismo pone en nosotros el deseo de que lo sigamos.
Él mismo pone en nosotros el querer para que hagamos su voluntad. Todas las cosas las hace el Señor Jesucristo. Si pensamos de esta manera, entonces vamos a disfrutar realmente de nuestra vida de fe. Así como lo hizo conmigo, digan conmigo, así como lo hizo conmigo, también lo hará a través de mí. Vamos a volver a repetir esas palabras. Así como lo hizo conmigo, también lo hará a través de mí. A ver, sus micrófonos, por favor. Así como lo hizo conmigo, también lo hará a través de mí. También lo hará a través de mí. ¿Qué debo ver para este año? Van a apuntar esto muy contundentemente. Si ustedes confían en Cristo, en que Él es el que hace todo, y que lo único que usted tiene que hacer es disfrutar de su relación con Él en oración, entonces va a poder ver lo que Dios está mostrando para este año. Anoten allí, movimiento de 1000 por 3. Movimiento de 1000 por 3. Les voy a ir explicando de qué se trata. ¿Qué es esto? 3 personas se tienen que levantar para hacer el movimiento y ganar a 1000. Movimiento de 1000 por 3. Así como Moisés, así como Ur y así como Aarón. Eran 3 y ellos derrotaban a los ismaelitas que se levantaban en contra del pueblo de Israel. Por eso, con 3 podemos ganar multitudes para Cristo. Con 3 podemos encontrar al pueblo escogido de Dios para salvarlo. Este movimiento tenemos que empezar allí a llevarlo a cabo en nuestras iglesias. También tenemos que empezar a levantar el movimiento de 4000 torres. ¿Qué es esto? Las torres de guardia. Esto significa que estas 3 personas que se encuentran allí en los grupos de las iglesias tienen que hacer grupos de 3, grupos de 3, grupos de 3. Estos grupos de 3 se van a encontrar en la semana. Estos grupos de 3 van a empezar a orar. Estos grupos de 3 se van a volver súper amigos. Estos grupos de 3 van a comer juntos. Estos grupos de 3 van a ir al cine. Estos grupos de 3 van a hacer hasta un sancocho en el río. Estos grupos de 3, si quieren viajar, pueden viajar. Estos grupos de 3 van a estar pendientes de sí mismo. Que si el uno se debilitó, los otros 2 lo ayudan a levantar. Que si el uno no fue a la iglesia, los otros 2 lo ayudan a animar. Estos grupos de 3 se deben convertir en los mejores hermanos. ¿En qué se deben convertir estos grupos de 3 juntamente con Cristo? En cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Tienen que fortalecerse. Dios está mostrando que se deben levantar estos grupos de 3. Dios está mostrando que se debe llevar a cabo este movimiento en este año y de aquí en adelante. Así la iglesia va a estar fortalecida. Personalmente, estoy disfrutando de un grupo de 3. Por ahí está Sergio Andrés Rocha y creo que por ahí también está Alejandro. Nos reunimos a tomar un café, leemos la Biblia, oramos juntos. Podemos orar en una camioneta con un aire acondicionado, sin aire acondicionado. Podemos orar en una mesa sentados en una cafetería. Podemos orar en una casa. Podemos orar en las calles. Y este mismo grupo de 3 tiene que evangelizar y ganar las almas para Cristo. Este mismo grupo de 3 se debe incentivar y permanecer juntos. El grupo de 3 es algo poderoso. Por eso incentivo a todos los pastores y a las pastoras que me acompañan hoy y a los líderes que allí dentro del grupo de 3, dentro de las iglesias, encuentren aquellas personas que de corazón sincero invocan el nombre del Señor. Aquellos que tienen más experiencia, busquen a aquellos que tienen menos experiencia y fortalezcanse juntos. Aquellos que llevan más tiempo, entonces, y que están estudiando en la escuela de evangelismo, empiecen a evangelizar allí entre 3. Hagan visitas, los 3. Sanen enfermos, juntos. Salgan al campo, juntos. Y van a encontrar grandes respuestas. Esto es lo que Dios está mostrando para este tiempo de aquí en adelante. La iglesia tiene que estar unida. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo pueda empezar a llevar salvación y la única manera de que yo pueda realmente empezar a disfrutar del movimiento del evangelismo es cuando yo tengo la seguridad y la certeza de que solo Jesucristo es el que me salvó.
Si no tengo seguridad, ¿cómo voy a salvar a otros? Si no tengo seguridad en mi corazón de que Cristo fue el que hizo toda la obra en mí, entonces tampoco voy a tener seguridad de que Cristo es el que va a hacer la obra a través de mí. Voy a volver a repetir esas palabras. Si no tengo seguridad de que Cristo fue el que hizo la obra en mí, tampoco voy a tener seguridad de que Cristo es el que hace la obra a través de mí. Si no está esta seguridad absoluta de que Él me salvó, de que Él me santificó, de que Él me perdonó, de que el que empezó la obra en mí la va a perfeccionar hasta el día postrero, asimismo voy a pensar, esa va a ser mi vida espiritual. Y de esa manera voy a estar viviendo mi vida de fe. Es una vida de fe que lleva al fracaso. La vida de fe que nos lleva hacia la victoria y que nos lleva a disfrutar de la evangelización mundial en las 237 naciones de la tierra es aquella que realmente ha creído que Jesús es el Cristo, que Él empezó la obra en mí y la va a perfeccionar hasta el día postrero. Por eso también, a través de la sanidad y abrazar el corazón de Jesucristo, voy a poder hacer la evangelización en las 237 naciones de la tierra. Ya no puedes ver los campos simplemente como algo pequeño. Tienes que ver como Jesús veía. Jesús preparó a sus discípulos no para que solamente estuvieran allí. Jesús preparó a sus discípulos para que este evangelio, como dice Mateo capítulo 24, versículo 14, fuera predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Los discípulos que estaba preparando, los estaba preparando con una visión amplia. Hay personas que ni siquiera preparan sus ovejas. Hay personas que quieren tener a sus ovejas es allí, encerradas. Las ovejas son del Señor. La iglesia es del Señor. Tenemos que hacer lo que el Señor dice y confiar en Él porque Él es el que hace la obra. Entonces, si confiamos en Él totalmente con nuestro corazón y abrazamos el corazón de Cristo, todo tomará el lugar que debe tomar. Para llevar una vida de fe, debo tener el corazón de Jesucristo. Apunten aquí. Para llevar una vida de fe, debo tener el corazón de Jesucristo. ¿Qué es esto? Esto se trata de una vida verdadera. Perdón. Henderling, estás con el micrófono prendido y no puedo, no me deja bloquearlo. Ok, voy a esperar que apaguen ese micrófono. Ok. Escuchen aquí, por favor. Para llevar una vida de fe, debo vivir una vida verdadera. Apunten allí, una vida verdadera, no una vida de mentiras. Deben tomar el grupo de 3 seriamente, seriamente. Y Dios obrará si lo hacen. Dios obrará si lo hacen. Lo estamos viendo y lo estamos disfrutando en nuestras propias vidas. Si toman el grupo de 3, tendrán fuerzas. ¿Qué fuerzas tendrán? La fuerza de la unidad. La fuerza de la unidad trae mucha bendición a la vida de las personas. Está en Salmos capítulo 133, versículo 1. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 133, versículo 1. En adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, realmente tener armonía es estar en la misma dirección con Cristo. Eso es muy delicioso. Eso es hermoso entre los hermanos. Cuando sabemos todos realmente lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos llevar a cabo, hay armonía. Todos trabajamos y golpeamos con fuerza. Allí dice la Escritura que a los que están juntos, a los que están en la unidad realmente del Espíritu de Dios, que van en la misma dirección con Cristo, allí envía Dios bendición. ¿Y qué más envía? Vida eterna. Es decir, los hermanos son un instrumento de salvación para aquellas almas que están perdidas. Y todas aquellas personas que tienen la unidad de Jesucristo, en la misma dirección con Jesucristo, que predican el evangelio y que realmente llevan la vida eterna a la vida de las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, esas personas van a ser grandemente bendecidas. Por eso les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que ustedes puedan fortalecer el grupo de 3 en sus iglesias. Busquen allí entre sus iglesias aquellos hermanos
Y si es un grupo de 3, entonces estamos hablando, si son 3 hombres con sus parejas, serían 6. Porque cada pareja es una sola carne. Y obviamente que en el barrio se van a incrementar más a este grupo. Y de eso se trata, que nos volvamos un puente para llevar gente a la iglesia para que siga recibiendo el mensaje del púlpito. El grupo de 3 es muy importante. ¿Qué debemos hacer? Debo aferrarme en mi corazón al corazón de Jesús. Allí, pongan allí. Debo aferrarme en mi corazón al corazón de Jesús. ¿A qué se refiere esto? No más yo, no más yo, no más el yo, no más eso. Ese fue el problema que tuvo allí Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 14. Ellos querían su propio yo. Querían ser como dioses. Tenemos que arrancar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque teniendo el corazón de Jesús podremos salvar el campo. Vamos a poder realmente hacer la evangelización. Si no tenemos el corazón de Cristo en nosotros, si no abrazamos el corazón de Cristo, pues simplemente vamos a estar llenándonos y llenándonos y llenándonos y llenándonos y la palabra no va a tomar lugar. Vamos a ser como el sembrador que sembró la semilla y una semilla cayó en pedregales y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Es decir, esa semilla que le cayó ahí a esa persona no dio fruto para nada, ni siquiera echó raíz. ¿Por qué? Porque su corazón realmente no estaba abrazando el corazón de Cristo. Otra semilla cayó en pedregales y salió el sol y quemó las raíces de aquella semilla y se secó inmediatamente. Son aquellas personas que están afanadas por las cosas de este mundo y no dan fruto. Luego que empiezan a crecer, tienen tanto afán por las cosas de este mundo que ellos mismos se secan. También otra semilla cayó allí entre los espinos. ¿Y qué pasó con esta semilla? Empezó a crecer, pero se ahogó entre los espinos. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas personas que realmente no están confiando en el Señor y permiten que los problemas los ahoguen. Permiten que los problemas los agobien y dicen, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo muchos problemas. Yo no tengo tiempo para estudiar en el seminario porque yo tengo muchos problemas ahorita. Tengo muchas cosas por solucionar. Ese no es el corazón de Cristo. Ese no es el corazón que Cristo quiere que nosotros tengamos realmente. Dios quiere que nosotros nos consagremos para Él. Por eso tenemos que arrancar el yo de nuestras vidas para poder disfrutar y abrazar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Anoten allí, solo un corazón humilde. Solo un corazón humilde. Vamos a leer la misma escritura que leímos al principio, Filipenses 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Solo un corazón humilde. Leámoslo con fuerza, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo empieza esta escritura de Filipenses capítulo 2, versículo 1? Dice, por tanto, esa palabra hace énfasis a esto. Dice, esto es una conclusión. Así debe ser. Así es que Él quiere que entendamos y no de otra forma. Por tanto, así debemos entender esta escritura que el Señor está tratando de transmitirnos en este mensaje. El versículo 1 y el versículo 2, aquí en esta escritura, habla del contenido de la gracia que recibieron la iglesia de Filipenses. Habían recibido realmente la gracia del Señor Jesucristo, pero estaban cambiando las cosas. Estaban viéndose de una manera incorrecta. Estaban empezando a creerse más que otros. Empezaban a buscar realmente sus propias cosas y no las de los demás. Se empezó a enorgullecer sus corazones. Dios quiere que transmitamos el amor de Cristo y que no estemos transmitiendo envidias, ni que estemos transmitiendo de que yo sé más que el otro, o Dios no quiere que nosotros nos estemos echando cuñas a nosotros mismos, tratando de hacernos ver mejor que los demás. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que nosotros transmitamos realmente a Cristo a través de nuestra vida. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Filipenses?
La iglesia de Filipenses estaba pasando por un tiempo de muchas divisiones. Estaba pasando por un tiempo donde habían personas que se peleaban entre ellos y causaban divisiones y causaban daños entre ellos mismos. Así estaba pasando en esta iglesia internamente. Eso estaba pasando dentro de la iglesia. Allí había, por ejemplo, cuando usted lee Filipenses capítulo 3 y capítulo 4, estaban sucediendo cosas con dos hermanos. Anoten sus nombres y lo van a estudiar en casa. Uno llamado Evodio y el otro llamado Sintique. Estos eran dos obreros muy importantes de la iglesia de allí, de Filipo. Entre ellos dos peleaban. Entre ellos dos discutían. Entre ellos dos competían. Entre ellos dos tenían celos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de los filipenses no tenía la unidad del espíritu. La iglesia de Filipenses había caído en una crisis donde el apóstol Pablo les estaba diciendo, recuerden que Cristo los salvó. Recuerden ese amor del Señor Jesucristo que expresó para con ustedes, para que así mismo ustedes sean. No busquen lo suyo propio. No busquen creerse más que los demás. No tengan un concepto de ustedes mismos que no es. Entonces, él les estaba enseñando a través de estos versículos realmente lo que ellos tenían que vivir. Cuando aceptamos a Jesús, nuestra identidad cambia. Pero ponga atención aquí. Cuando aceptamos a Jesús, nuestra identidad cambia. Pero hay que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Anote eso allí, por favor. Hay que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Ese viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces hay que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Es como usted quitarse la chaqueta. Usted se va a despojar, ¿sí? Si la chaqueta le está haciendo a usted daño, entonces despójese de la chaqueta. Quítese eso de su vida, ¿sí? Despojarse no es echar a alguien, despojarse no es odiar a alguien, despojarse no es criticar a alguien, despojarse no es avergonzar a alguien, despojarse es a mí mismo. Quiero vestirme de Cristo. Me quito esta vestimenta y me visto de la vestimenta del Señor Jesucristo. Pero para uno poder despojarse, ¿qué necesita? Humildad. Humildad. Es importante. Si no hay humildad, uno no se va a despojar. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, cuando usted lee del versículo 1 al versículo 14, había un hombre allí llamado Nicodemo. Él tuvo que despojarse de su vida religiosa, de su vida de legalismo. Él tuvo que despojarse de su vida de rituales. ¿Por qué? Porque él guiaba a la gente solamente hacia la ley, hacia la ley, hacia la ley. Y cuando el Señor Jesucristo se presentó delante de él, Nicodemo no tenía ni idea de lo que era el evangelio. Y Nicodemo era el que debía conocer el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque él era el maestro de toda Israel, dice la escritura. Hasta Nicodemo le dijo, ¿y cómo se hace esto? Y Jesús le dijo, Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esas cosas? Jesús le estaba hablando del nacimiento. El Antiguo Testamento, lo que él enseñaba, hablaba del nacimiento. Pero él no leía las escrituras conforme a la corriente del evangelio, sino que él leía las escrituras conforme al corazón de Moisés. No podemos leer las escrituras de esa manera. Tú no puedes leer las escrituras pensando en Elías. Tú no puedes leer las escrituras pensando en Jeremías. Tú no puedes leer las escrituras pensando en alguno de los profetas. Tampoco puedes leer la escritura pensando en Moisés. No puedes leer la escritura pensando en Pedro, ni en Paulo, ni en ninguno de los apóstoles. Tú tienes que leer la escritura siempre pensando en Cristo. Entonces, allí encontrarás las verdaderas respuestas de por qué Dios escogió a estos hombres para que llevaran la salvación. Es importante ver esto. Solo a través de Cristo hay restauración. Solo a través de Cristo hay salvación. Por esa razón, necesitamos la humildad. Como Apolos. Apolos era un hombre ya encaminado en Cristo. Conocía las Sagradas Escrituras de una manera muy maravillosa. Pero ¿qué pasó con Apolos? Estaba bautizando solamente en el bautismo de Juan.
Bautismo el arrepentimiento. Vino Aquilas y Priscilas, unos discípulos que estaban bien preparados por el apóstol Pablo, unos discípulos que tenían solo Cristo, solo evangelio, y entonces llamaron a Apolos hacia un lado y le corrigieron y le dijeron: Apolos, el bautismo que tú estás llevando a cabo, ese bautismo ya quedó en el pasado. Ahora se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante, mis hermanos, que haya un corazón de humildad para poder cambiar, para poder ser transformados, para poder reconocer también nuestros defectos. Así te juzguen, te critiquen, hagan lo que hagas, no importa, sé humilde. Mantén tu estándar. ¿Cuál es el estándar que tú debes tener? El estándar de Cristo. El versículo 3 y el versículo 4 nos habla de lo que es una persona que no es humilde. Leámoslo, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces hay personas que hacen las cosas es por vanagloria. Utilizan las cosas de Dios para vanagloriarse a ellos mismos. Hay personas que estudian y entonces ya ven a los demás como más bajitos. Si tú has estudiado, mira a los demás como si tú no supieras nada. Si tú has estudiado, mira a aquellas personas que están llegando a la iglesia como si ellas fueran las más extraordinarias. Si tú has estudiado, haz que ellos brillen, así tú te veas opacos delante de ellos. No importa. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Por ejemplo, la vida política, entre ellos, un partido de la izquierda o un partido de la derecha, por ejemplo, en la política. ¿Cuándo ha visto usted un partido de la izquierda hablando bien del partido de la derecha? ¿O cuándo usted ha visto un partido de la derecha hablando bien del partido de la izquierda? Ellos hacen todo por contienda, porque buscan lo de ellos mismos, lo suyo propio. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos ser el estándar de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, ahí hay un gran ejemplo de vida de lo que es el estándar de Jesucristo. Leámoslo, por favor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el estándar que nosotros debemos tener. La única manera de nosotros mostrar realmente que somos hijos de Dios es cuando las personas ven a Cristo en nuestras vidas. Es cuando las personas ven la imagen de Cristo en nuestras vidas. Si no ven a Cristo en nuestras vidas, ¿cómo van a creer? Si amamos solamente a los que nos aman, si invitamos, por ejemplo, a un cumpleaños solamente a los que pueden traer regalo, ¿por qué no invitar a los que no pueden traer regalo? ¿Por qué no invitar a los que no me pueden dar absolutamente nada? Si visitamos solamente a los que dan diezmos y ofrendas, ¿por qué no visitar a los que no pueden dar absolutamente nada en la iglesia? Debemos ver las cosas de la manera que Cristo las ve, porque Cristo nunca hizo acepción de personas. Si alguien te da una mejilla, dale también la otra. Así tiene que ser tu estándar. Si alguien te quita la capa, dale también la túnica, dice la Escritura. No se la rehuses. Si alguien te pide y no te lo quiero devolver, pues debes tener también el estándar de Cristo, por si alguien te pide prestado y no te devuelve las cosas, puedas tener el corazón para perdonarlo. Así debe ser nuestro estándar. Hay personas que dicen que tienen el amor de Dios, pero alguien les debe y ven a ese alguien que les debe y está ese alguien oprimido,
arruinado, perdió su trabajo, su negocio no le están yendo muy bien, y más encima, el que dice que tiene el amor de Dios, le cae arriba. Págame, págame, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y hasta la persona dice, hermano, por favor, espéreme, espéreme, la verdad, estoy pasando un tiempo muy difícil, se me ha ido abajo la economía después de la pandemia, las cosas no me han salido muy bien. Usted sabe que yo era muy buena paga y le pagaba a tiempo, pero mire, ahora las cosas ¿cómo están? Por favor, perdóneme, deme tiempito. El que tiene el corazón de Cristo pone en práctica lo que dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Digan conmigo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si alguien te debe y tú le estás hostigando y esa persona realmente está pasando un mal tiempo en su economía, más bien ve al supermercado y le haces un mercado. Más bien saca de tu bolsillo y le llevas algo para que pueda ayudarle usted a pagar el arriendo o algo. Pero no se vuelva una carga más. Y sobre todas las cosas, dele la solución, la verdadera solución. Porque usted sabe que esa persona, su problema no es la economía. Su problema no es el dinero. Su problema es que no tiene a Cristo. Deben entender estas cosas que el Señor Jesucristo nos está mostrando. La humildad es parecerse a Cristo. Esa es la humildad, parecerse a Cristo. La humildad trae paz. La humildad trae paz. La humildad no es vanagloriarme a mí mismo. Eso no es humildad. La humildad trae paz y es de Cristo. La vanagloria es ser un juguete del diablo. Eso es la vanagloria. Todo el que anda en vanagloria es un juguete de Satanás. Está siendo solamente un títere de Satanás y parece un payaso delante de las personas. ¿Por qué? Porque quiere lucirse a sí mismo. Nosotros no queremos lucirnos a nosotros mismos. Nosotros queremos vestirnos de Cristo y que las personas vean a Cristo en nuestras vidas. Los que tienen vanagloria pelean por puestos, pelean por envidias, pelean por todas estas cosas. Pero así no debe ser entre nosotros, mis hermanos, porque la obediencia es la evidencia de los hijos de Dios. Esa es la obediencia, es la evidencia de los hijos de Dios. Y cuando esto toma lugar, al final lo falso se expone. Al final lo falso se expone. La humildad trae todas estas cosas. Por eso, mis hermanos, debemos ser de esa manera. Dentro de los 12 apóstoles, dentro de los 12 discípulos, habían personas que buscaban lo suyo. Pero también habían falsos hermanos, como Judas. Dentro de toda la iglesia y dentro de todos los que conocemos, vas a encontrar personas que realmente adoran de corazón sincero al Señor. Pero también vas a encontrar falsos hermanos. El apóstol Pablo lo dijo: he tenido peligros en las calles, en el campo. He tenido peligros de los de mi ciudad. He tenido peligros con falsos hermanos. Siempre van a haber falsos hermanos. Pero entre los falsos hermanos hay verdaderos hermanos. Y donde están los verdaderos hermanos, se expone la falsedad de los demás. Por eso, ni siquiera peleen con los falsos hermanos. Amen a los falsos hermanos. Piensen bien de los falsos hermanos. Jesús nunca pensó mal de Judas. ¿Por qué? Porque hasta Judas era un instrumento para que Jesucristo llegara a ser crucificado. Había sido preparado para que lo entregara. Había sido preparado como el hijo de perdición. Lastimosamente, Judas nunca quiso arrepentirse. Nunca quiso arrepentirse. Andó con Jesucristo, pero nunca quiso arrepentirse. ¿Por qué? Porque en su corazón solamente buscaba el yo, lo mío. Y así no debemos ser nosotros. Jesús dijo que a este le fuera mejor ni siquiera haber nacido.
ni siquiera haber nacido. Por eso, mis hermanos, no podemos caminar en vanagloria. Debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Meditemos en estas palabras que el Señor nos está entregando ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esta misma humildad de que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, con esta misma humildad debemos abrazar a los nuevos creyentes, a las personas que están separadas de Dios, verlos a ellos más que nosotros, verlos a ellos como lo mejor. Este es el corazón que tenía el Señor Jesucristo, quien no pensó ni siquiera en que era Dios, sino que vino a esta tierra humillándose y haciendo semejante a los hombres, se convirtió en un siervo. ¿Para qué? Para morir por todos nosotros. Ese es el corazón que nosotros como hijos de Dios debemos estar abrazando. De otra manera, las personas pueden fracasar. Allí anote el siguiente punto. Debemos tener un corazón de salvar a los demás. Un corazón de salvar a los demás. El versículo 5, allí habla de que debemos tener el corazón de Cristo y sentir lo mismo que sentía el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿qué era lo que sentía el Señor Jesucristo? Leamos el versículo 6 hasta el versículo 8. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo muestra el camino de cómo nosotros debemos ser. Así, de esa manera, nosotros debemos también hacerlo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Se humilló hasta crucificarse por los demás. Voy a repetir esas palabras. Se humilló hasta crucificarse por los demás, para salvar a los demás. Se humilló hasta en su nacimiento, porque nació en un pesebre. Hasta se montó en un burro en vez de haberse montado en un caballo. Y esto no tiene nada que ver con su carro, ni con su camioneta, ni nada de estas cosas. No lo vaya a transgiversar. Estoy hablando del corazón de Dios mismo, de lo que Él estaba mostrando. ¿Por qué? Porque los discípulos venían con un corazón de la ley. Los discípulos venían acostumbrados a decirle al Señor Jesucristo, bueno, Señor, esta gente aquí no se quiere arrepentir, hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Ellos tenían un corazón de ley. Mandémosles fuego, mandémosles piedra, juzguémoslos, matémoslos, porque eso es lo que la ley dice. Pero nosotros no somos así. El sentir de nuestro Señor Jesucristo era salvar. El segundo sentir de nuestro Señor Jesucristo era salvar. El tercer sentir de nuestro Señor Jesucristo era salvar. El cuarto sentir, salvar. El quinto sentir, salvar. Toda su vida, todo su ministerio estuvo concentrado solamente en salvar a su pueblo escogido. Por eso nosotros también debemos tener este corazón. Si no tenemos el mismo sentir, debo empezar a hacer morir lo terrenal que hay en mí hasta que mi vida espiritual sane y que pueda empezar a ver lo que el Señor Jesucristo veía también. Si no me muevo solamente en salvar, entonces no voy a poder hacer la evangelización como yo quisiera. ¿Qué deben hacer? Se deben desafiar. Deben desafiarse a sí mismos para salvar a los demás. Que las personas vean cómo trabajan, pero que las personas también vean cómo salvan a los demás. No necesitas dejar tu trabajo. Si trabajas, allí en el trabajo vas a encontrar a quienes deben salvar. Pero allí en tu trabajo también las personas deben ver quién es el que los salva. Voy a volver a repetir esas palabras. En tu trabajo tú debes ver a quién tienes que salvar. Pero en tu trabajo también las personas deben ver quién es el que los salva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ver a Cristo en ti.
Tienen que ver a Cristo en tu actitud. Tienen que ver a Cristo en tu forma de ser. Tienen que ver que tú no buscas lo tuyo, que tú no buscas cuñas, que tú no buscas es ser conocido. Algunos quieren ser, se promueven para ser conocidos, en vez de vestirse del evangelio y que vean solamente a Cristo a través de sus vidas. Así debemos ser nosotros. Para que esto suceda, hay que doblegar el corazón delante de él. Por eso el versículo 9 y el versículo 11, el versículo 9 al versículo 11 para terminar, él les decía, deben doblegar sus corazones delante de él hasta que sus bocas solamente confiesen a Cristo. Leámoslo, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la única manera de tú poder confesar y testificar de Cristo es que tu corazón realmente se doblegue delante de él. Si tu corazón no se doblega delante de él, tú vas a hablar de ti mismo. Si tu corazón no se doblega delante de él, tú vas a buscar lo tuyo. Si tu corazón no se doblega delante de él, lo que tú hagas de hecho y de palabra, lo vas a hacer para ti. Solo para ti. Vas a levantar tus propios discípulos. Vas a levantar tu propia estructura. Vas a levantar tu propio movimiento. Vas a levantar tus propias predicaciones. Vas a levantar tu propio evangelio y vas a usar el nombre de Jesús para hacer milagros, para profetizar, para echar fuera de demonios. Y al final, el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Yo no te conozco. Y esto que el Señor Jesús decía, se lo decía a personas que predicaban en su nombre, que hacían cosas en su nombre, que todo lo hacían en su nombre, que abrían iglesias en su nombre, que levantaban discípulos en su nombre, que buscaban la economía en su nombre, que hacían milagros en su nombre, que echaban fuera demonios en su nombre. Todo lo hacían en su nombre. ¿Y por qué les dijo hacedores de maldad? Simplemente porque todo lo que ellos hacían, lo hacían era para ellos mismos, utilizando su nombre. Y su corazón realmente no era sincero delante de Dios. A ellos les importaba solo lo de ellos, pero no les importaba que las almas se salvaran, ni les importaba hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El evangelio. Solo Cristo. El evangelio. Solo Cristo. El evangelio. Solo Cristo. Así debemos ser. Hoy, para terminar con este mensaje, hoy estábamos con mi esposita, fuimos a hacer unas diligencias y culminamos en el centro comercial Plaza de las Américas, aquí en Bogotá. Fuimos allá a tomar un café y hacer un abono para un traje que estoy allí pagando poquito a poquito para el día para febrero 17, en la reunión con el pastor principal que va a venir de Corea. Y haciendo ese abono fuimos a tomar un café. Estábamos llenos, realmente estábamos llenos, habíamos comido bien, pero el Señor me puso en mi corazón que fuera para donde el hermano Henry, ¿sí? Y pues la verdad, yo no iba para donde el hermano Henry, pero yo le dije a mi esposa, vamos donde el hermano Henry, vamos a visitarlo, ¿sí? Y llegamos allí y el hermano Henry, en el asadero que tiene, había un amigo de él, pero yo estaba sentado al lado, yo solamente estaba esperando
que el hermano Henry se desocupara. Y ahí estábamos haciendo algunas cosas. Y bueno, y yo le decía al Señor dentro de mí, Señor, ¿para qué me trajo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque aquí dentro, había ese sentir de que Dios me tenía ahí por un propósito. Y yo miraba al amigo de don Henry, lo miraba. Y yo decía, ¿será? ¿Será que me trajo para predicar el evangelio? Entonces esperé otro poquito y esperé otro poquito. Y Dios puso el momento perfecto. Y en ese momento lo invitamos a la mesa porque él se había parado y empecé a hablar con él. Y el evangelio tomó lugar por sí mismo. Por sí mismo. El evangelio toma lugar por sí mismo. Por eso usted puede disfrutar el evangelio aún comiendo algo. Usted puede disfrutar el evangelio aún sentado en una mesa. Porque él toma lugar. Es Dios quien hace el evangelio, no nosotros. Nosotros entramos dentro del sistema del evangelismo que Dios ya tiene preparado para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas, en esas obras. Entonces allí le compartimos el evangelio y él recibió al Señor y vimos cómo sus ojitos le brillaban y vimos el corazón cómo se alegraba y hasta nos abrazamos y todo de alegría y de felicidad porque él sentía en su corazón que había encontrado las respuestas que había buscado por toda su vida. Así debemos ser. Desafiarnos a nosotros mismos. No perder más el tiempo. No puedes pasar una sola semana sin cada día ganar un alma. Por lo menos un alma al día debes ganar. Para que cuando termines en el año, ganes 365 almas. Y no esperes que esas 365 almas pues lleguen a tu iglesia. De pronto de esas 365, quizás llegan 10. Y el resto Dios las añade a la iglesia que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más importante no es tratar de llenar la iglesia o buscar lo mío. Voy a predicar para que la iglesia crezca. Voy a predicar para la iglesia, para que la iglesia crezca. Ese es el movimiento que hay hoy en día. Hasta en las redes sociales y en el Facebook dicen, si tú quieres que tu iglesia crezca, inscríbete aquí. Y solamente están promoviendo que la iglesia crezca, que la iglesia crezca, que la iglesia crezca. Y hay conferencistas para que tu iglesia crezca. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Nosotros no buscamos eso. Nosotros solamente predicamos el evangelio. Hacemos lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer y lo demás tomará lugar. Y si Dios va añadiendo, que sea Él, que sea Él, que sea Él a través del evangelio. Que Dios les bendiga y espero que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Demos un fuerte aplauso al Señor.